Me está almorzando una deliciosa frijolada con chicharroncito, ya. Van durmiendo todos los marranos. Me parece que sí. Están todos dormidos. Bueno, amiguitos, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad estamos viendo unas imágenes que les mostré en el video anterior, donde fuimos a cargar todos estos lechones. Cargamos aproximadamente 200 lechones. Este camión en el que estamos tiene camareta, entonces cargamos 200 lechones divididos en la parte de arriba 100 y en la parte de abajo otros 100. Tuvimos un altercado, un problemita ahí con la plataforma para subir los marranos. Por eso hicieron esta especie de plataforma improvisada para que subieran, pero no sirvió de mucho, entonces tuvieron que cargarlos de forma manual. Pero pueden ir a verlo en el anterior video. Nosotros ya vamos saliendo de la finca. Es una finca o una granja productora de lechones muy bien estructurada, que en el video anterior pueden más o menos contemplar un poco de lo que les estoy hablando. Y aquí vamos atravesando estas piscinas, están llenas de agua porque seguro la noche anterior llovió, pero la carretera está muy buena, o sea, son solo charcos de agua y no hay huecos fuertes dentro de ellos. La idea es llevar estos cerdos hasta la ciudad de Ubaté, o bueno, un pueblito antes de Ubaté. Allá nos están esperando, vamos a hacerle todo el día y toda la noche, vamos a llegar aproximadamente a eso de las 2, 3 de la mañana, pero pues la idea es que vayamos juiciositos, nos vaya muy bien durante todo el camino y les iré contando toda la historia que nos tocó vivir en esta experiencia. Y es que, como les comenté en el video anterior, jamás en mi vida había cargado cerdos y mucho menos lechones. Pero bueno, todo esto es un aprendizaje para nosotros. La idea es que ustedes aprendan un poco de todo lo que es esto, de cómo es el transporte de cerdos y cómo es para que llegue finalmente pues a un plato de comida. Más adelante vamos a comer chicharroncito y ahí les voy a mostrar. Bueno, nosotros gracias a Dios ya estamos por acá en un lugar que llama aquí después, ahí van todos los marranitos, vienen bien. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a almorzar, yo tengo hambre porque no he desayunado. Todo viene bien, gracias a Dios. Me está almorzando una deliciosa frijolada con chicharroncito, ya. Están todos dormidos. Todo viene muy bien, gracias a Dios. Van durmiendo todos los marranos. Como hemos estado juiciosos haciéndole todo el día, ya hemos aquí pasado Bogotá, vamos a la salida prácticamente por toda la autopista norte y la idea es que lleguemos a Ubaté lo más rápido posible porque nos están esperando. Aprovecho también y les comento que se suscriban, es totalmente gratis, vuelvo y les digo, de esta manera nos ayudan bastante para que primero crezca el canal y segundo podamos seguir llevando toda esta clase de contenido a muchas partes del mundo, porque pues es importante para nosotros que la gente entienda que el transporte es algo muy bello, ¿sí? Es algo que a mí me llena, que llena a muchas personas, es una pasión que llevamos en la sangre, porque a pesar de que yo tengo una profesión y me dedico a ella, pues cuando tengo tiempo este es mi hobby
y pues me encanta, me fascina salir, viajar, recorrer Colombia y aprender todo el tiempo cosas nuevas, experiencias nuevas. Cualquier cosa que nos quieran decir, abajo en los comentarios los estaremos leyendo. Es importante para nosotros saber ustedes qué opinan, qué piensan sobre el tema del transporte de cerdos, porque puede llegar a ser un poco controversial. Sin embargo, pues aquí vamos, ya vamos saliendo de la ciudad de Bogotá con destino a Ubaté, Cundinamarca. Me gustaría comentarles a ustedes que la carne de cerdo es una de mis preferidas. Como se dieron cuenta, almorcé hoy chicharrón, que pues es una parte que sale del cerdo, y entre otras muchas partes o cortes que tiene el cerdo que son muy deliciosos y que aprovechamos mucho aquí en Colombia, porque a nosotros nos fascina comer carne de cerdo. Y es que detrás de todo este transporte de cerdos hay una industria muy grande que se encarga de producir muchas cosas, muchos, valga la redundancia, productos que son derivados obviamente de la carne de cerdo. Afortunadamente ya pasamos un pueblito antes de llegar a Ubaté. Nos tuvimos que meter ahí hacia adentro por una especie de vía rural muy deteriorada, en malas condiciones, muy angosta, muy peligrosa. Y les voy a dejar aquí estas imágenes para que ustedes vean que incluso tuvieron que hacer una placa huella para que subieran los carros, porque anteriormente imagino que no era tan sencillo, no era tan fácil para cualquier carro subir. Por eso decidieron construir esa placa huella en este caso. Adelante de nosotros se alcanzan a ver unas luces, pues es una Toyota 4.5 muy bonita, ahorita se las muestro bien, que nos está guiando. Además también ahí venía uno de los dueños de los lechones, que se subió al camión y nos va guiando también para que lleguemos a la finca donde vamos a descargar estos cerdos. Vamos a descargar en un inicio 150 de 200 que traemos, y 50 los vamos a descargar en otra finca, pero ya es en dirección hacia Bogotá. 150 y vienen 200. Son 150. ¿Usted no habló con Julián? Aquí descarga 150 y en otra finca descarga los otros 50. Bueno, Sí, sí, sí. no sabía. ¿Y la otra finca dónde es? ¿Muy lejos? Como a 40 minutos. Pero es que el sentido hacia Ubaté o qué? No, hacia Bogotá. Bueno. Sí. Sí, a ella mejor dicho le queda de pasita porque ella descarga y ya Sí, claro. arranca derecho. Ahí sigue la ruta. A la casa. Pero no me lo vaya a descargar todo en su plan. Se da para la izquierda. Y es que entre más andábamos, pues más fea se iba poniendo la carretera. Tal vez en la cámara no se alcance a captar mucho, pero esto es una subida muy empinada. La carretera pues está un poco angosta para un camión tan grande como este. Sin embargo, pues ahí vamos subiendo. Siempre hay que tratar de hacer las cosas con cuidado, cuidando el carro, cuidando la carga, porque pues en estas angostas vías, angostas carreteras, pues todo puede pasar. Ah, eso es un burro para trabajar espectacular. Bueno, entonces empilémonos para allá. Recuérdeme su nombre, amigazo. Alejandro. Alejandro. Entonces, y ahí está. Oregonos y origonos. ¡Uno! Voy a contar hoy cositas. ¿No habían bajado dos ya? Sí, ya van dos. Nunca está en la abuela, no contaba. Creo que ¿Van dos? devolvió. No, va uno. Se devolvió, se habrá devuelto. El otro se devolvió. Va uno.
¿Va uno, sí o no? Uno. Afortunadamente ya estamos comenzando con el descargue de todos estos lechones. Siempre es importante contarlos muy bien, pues cada uno de estos animalitos es muy costoso. Aproximadamente tienen un valor, así como están, entre 300 a 500 mil pesos. Entonces hay que cuidar cada uno de estos animales y estar pendientes de que no nos vaya a hacer falta ninguno, porque no lo pueden estar cobrando y descontando del flete. El descargue de estos animales me pareció un poco más difícil, me pareció un poco complejo, porque pues estos animales no es que hagan mucho caso, y al ser tantos, pues entre ellos mismos como que si uno se corre hacia atrás ya todos se van hacia atrás. Entonces pues hay que tratar de jalarlos, hay que tratar de hacerlos que se bajen a las buenas o a las malas, ahí como ustedes se están dando cuenta. Ya descargamos todos los cerdos de la parte de arriba, ahora vamos a descargar 50 cerdos de la parte de abajo para que los otros queden ahí y posteriormente los iremos a llevar a la otra finca. Este es el espacio donde los animalitos van a vivir por un tiempo, hasta que sean grandes y gordos, y posteriormente pues creo que ya pasarán a sacrificio. Pero me pareció importante mostrarles a ustedes que los animalitos van a estar bien, desde allá les tienen comida y les tienen unas cadenitas para que se desestresen. Nosotros ya vamos a arrancar. Vamos aquí saliendo ya, vamos en una autopista, se podría decir, es una vía pues que está muy bien señalizada, muy bien iluminada, ya para ir en camino hacia la otra finca donde vamos a descargar los 50 cerdos que tenemos encima todavía. Y ya está tarde, ya son aproximadamente las 4 de la mañana, está haciendo mucho frío, por este sector hace mucho frío. La idea es llegar rápido a la otra finca para descargar esos cerditos y nos vamos a devolver vacíos de una vez hasta la ciudad de Villavicencio. Entonces este recorrido ha sido un recorrido muy extenso, muy largo, porque pues ustedes se han dado cuenta que yo no he parado a nada. Me parece que sí. Están todos dormidos. Bueno.
Esos animalitos, que son 50 cerditos que quedan todavía, venían completamente dormidos por el frío y por el cansancio del viaje. Sin embargo, pues como no había nadie que nos ayudara aquí en esta finca a descargar, nos tocó a nosotros mismos ayudar a bajar todos estos cerdos. No siendo más, espero les haya gustado el video, nos veremos en una próxima ocasión y Dios les bendiga.